Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Continuamos en su espacio de la mañana. En Café Sin Rosca tratamos de tener siempre personajes distintos y a pesar de que no siempre lo logramos, también intentamos mantener equidad de género, paridad en nuestros entrevistados, paridad dentro de nuestros equipos de hoja de ruta, en el equipo de producción, en la edición. Y este tema se ha vuelto especialmente relevante, tal vez recientemente visibilizado por el tema electoral, de que es la primera elección en que los candidatos corren en una paridad 50-50. Es decir, si la presidenta es mujer, el vicepresidente tiene que ser hombre. Si es que el candidato, en cambio, es varón, su cocandidata a la vicepresidencia tiene que ser una mujer. Estos temas son importantes, pero hay muchos temas que se nos van escapando en la sociedad y por eso hemos invitado a Sibel Martínez. Ella trabaja en la UTE, la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador, pero además es un personaje reconocido en el mundo de los derechos y la progresión de los derechos. Y esto de los derechos a veces suena un poco abstracto, pero para eso la hemos invitado el día de hoy. Bienvenida, Sibel Martínez. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto compartir este espacio contigo. Sí, estoy ahora trabajando en la UTE, como aceptando un proyecto muy interesante, ¿no? Si vamos a hablar de la UTE, vamos a hablar también de la primera universidad que tiene un observatorio de género. Y es ahí cuando me hizo clic esa propuesta, que me dijeron, bueno, ¿quieres encargarte del observatorio de género? Y dije, bueno, ¿por qué no? Una universidad que tiene un observatorio de género dice mucho de la preocupación que tiene respecto a grupos de atención prioritaria, respecto a esa paridad que estabas conversando, respecto también a la diversidad sexogenérica, ¿no? Y frente a este tema, bueno, pues comencé a trabajar y me di cuenta gratamente que desde la universidad se puede construir inclusión, pero además podemos hablar de derechos, como tiene que ser. Mira qué importante el uso de la palabra. Cuando hablamos de un departamento encargado a velar por los derechos, no hablamos pues de que la UTE va a construir ahora un edificio con paridad de género. Claro. Con identidad. O lo va a demoler. O lo va a demoler porque tenía un símbolo fálico, qué sé yo. No podríamos tener un obelisco como Argentina, pero bueno, en realidad los derechos van... A veces a mí me gusta desmenuzar en las entrevistas estos conceptos un poco abstractos, porque la sociedad es una sociedad que si bien ha venido progresando a lo largo del tiempo, digamos, desde el retorno a la democracia, el Ecuador ha tomado un paso acelerado en ciertas medidas. Por ejemplo, en los 80, a finales de los 80, recién fue el año cuando se despenalizó la homosexualidad, que antes era un delito. Entonces, esa progresión de los derechos, entender que no es un delito, simplemente es una persona con opciones distintas. Pero qué difícil es entender eso y en un contexto ahora neoliberal en donde ser distinto puede costarte la vida, como les ha costado la vida a 18 personas de la diversidad sexual en lo que va de este año, por ejemplo. ¿Tan solo este año? Tan solo este año. Claro, un año muy violento. Recordemos que nuestras compañeras que hacen este mapeo de femicidios, ¿no?, de violencia contra la mujer, siempre tienen la bondad de también hacer o darnos un dato disgregado en temas de transfemicidio, por ejemplo. Y entonces sabemos que es un año muy violento. Nuevamente, estos temas es importante comprenderlos, porque bueno, decimos, son 18 fallecidos por transfemicidio. Me parece que la cifra de femicidios estaba alrededor de 485. 122 en este año. 122 en este año, perdón. Yo todavía estaba haciendo referencia a las cifras del año pasado. Y la gente dice, bueno, eso en el contexto de que tuvimos 4.500 muertos el año pasado, puede ser muy poquito. La diferencia es el por qué son asesinados. Uh-huh. Una persona puede ser asesinada por un robo, por un asalto, por un asesinato, o sea, por un complot para asesinarlo, qué sé yo, para quedarse con sus bienes, para heredarlos, por cualquier tipo de motivos. Pero siempre hay un objeto material de por medio.
en el caso de los feminicidios, en el caso de los transfemicidios, te asesinan por ser quien eres. Por odio, muchas veces, ¿no? Y por eso hablamos de transfobia, por eso hablamos de homofobia, por eso además, en lo que compete, por ejemplo, a nuestra universidad, los datos son desgarradores cuando hablamos de educación superior para las personas de la diversidad sexual. Si hacemos un mapeo rápido, vamos a saber que las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, no tienen la gran mayoría acceso a la universidad, y si la tienen terminan saliendo justamente por esa discriminación y violencia que viven. Por falta de medios económicos, obviamente, pero también por ese acoso constante al que se ven envueltos. Qué curioso, Sibel, que esto ocurre en Ecuador, un país que es, bueno, nosotros estamos ahora retomando estas palabras, megadiverso en lo natural, digamos, en la fauna, en la flora, pero además en la composición del tejido social ecuatoriano nosotros tenemos marcadas diferencias y eso es una herencia histórica. Digamos, yo soy de la costa, tú eres de la sierra. Dentro de la costa, el orense es distinto al guayacense. El guayacense es distinto al de los ríos, aunque son similares. Uh-huh. Estos en su conjunto son distintos al compañero manabita o al esmeraldeño. Entonces nosotros venimos, y en la sierra ni se diga, pues tenemos distintas culturas, los caranquis, los panzaleos, los quituscaras, los cañari, en el oriente los shuar, los ashuar. Nosotros somos un país que ha crecido en base a sus diferencias y no puede ser que estemos hablando hoy, en julio del 2023, y no hayamos aprendido que esta diferencia, en vez de separarnos, en vez de dividirnos, nos enriquece. Somos un país plurinacional, megadiverso, como tú comentas, y al final del día sufrimos todavía, pese a que nuestra Constitución es garantista de derechos, ¿no? Hablamos de justicia social, pero esto no se nota o no es tangible en el territorio, ¿no? En ese día a día. Y ahí es que, por ejemplo, si vamos a hablar de la diversidad, ¿no? Tan rica que tenemos, al final esa diversidad en la práctica puede producir, como te comentaba, ese odio exacerbado y discriminar. Lo pudimos ver en un ejemplo tan claro, si nos referimos a la diversidad sexogenérica, en las decisiones que tomó, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil al tratar de limitar esta marcha, ¿no?, del orgullo gay en su momento, y tratarles de mandar a otro lugar, a Samanes específicamente, sabiendo que ¿no? Por ahí no iba la ruta, ¿no? Yo creo que eso es un desconocimiento o desconocimiento, desconexión con el tema de las luchas sociales de parte del alcalde Aquiles Álvarez. El tema de que se tenga que marchar en los lugares emblemáticos de una ciudad, ya sea la 9 de octubre o en Quito, pues el Arbolito, la Plaza Grande, va muy ligado al tema de que se tiene que visibilizar. Y con eso quería tocar otro tema, porque las personas que vienen digamos que no tienen esta cultura de la lucha social, a veces se enojan cuando decimos hay que visibilizar. Hay muchas personas que incluso se enojan con el lenguaje inclusivo. Yo no hablo el lenguaje inclusivo. Todos y todes. Sí, porque no tengo la costumbre, pero me parece una herramienta bellísima para justamente visibilizar estas diferencias de una manera de hacerlas notar en nuestro día a día. Y a todas las personas, porque yo sé que va a haber comentarios que van a decir, no, odiamos el lenguaje inclusivo. Primero, que es un lenguaje, no tienen por qué odiarlo. Segundo, que el lenguaje, una de las características, no solo del español, sino de todos los lenguajes, es que evoluciona constantemente de acuerdo a las necesidades de una sociedad. Y si es que el español no hubiera evolucionado, pues estuviéramos hablando mozárabe o estuviéramos hablando tal vez como hablaba el Quijote, allá en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Pero esa es la belleza de que a través de una herramienta tan sutil como el lenguaje podamos visibilizar las diferencias de los compañeros. ¿Sabes qué? Esto me recuerda una anécdota. Nosotros del 22 en la universidad decidimos ser disruptivos y pusimos un pendón que tenía una bandera LGBTIQ+,
como parte de un proceso que estamos trabajando en la universidad para hablar de inclusión, de una verdadera inclusión y que no se quede únicamente en el papel. Y te decía, fui disruptiva, yo específicamente cuando hablaba y me paré y les dije, bueno, para que todos, todas y todes estemos incluidos. Y de repente un silencio sepulcral en la academia, ¿no? Claro. Pero al final tenía un sentido, y ese sentido es lo que tú comentas, ¿no es cierto? Primero, no hay que odiar ese tipo de lenguaje, pero también hay que entender que ese lenguaje tiene una razón y un porqué. Y es precisamente el que estas personas, en este caso de la diversidad sexual, sean también tomadas en cuenta, ¿no es cierto? Si hablamos de todos, no precisamente, y en lo que vemos en el día a día, no precisamente están incluidas las personas de la diversidad sexual, no están incluidos las personas de pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? No estamos, digamos, poniendo el acento en aquellos grupos de atención prioritaria e históricamente excluidos que necesitan ser visibilizados, como tú bien comentas, que necesitan medidas de acción afirmativa para poder alcanzar de alguna manera esa igualdad. Una igualdad que está además establecida en la Constitución, Correcto. Cuando hablamos de igualdad y no discriminación, pero que en la práctica no se nota. En la práctica no se nota. Me voy a extender un poco más con la entrevista porque no tenemos la oportunidad todos los días acá en Café Sin Rosca de abordar esta temática de género, y tampoco tenemos la oportunidad de abordarla con alguien que conozca tanto como Sibel Martínez. Entonces me voy a permitir ir a estos temas. A veces en las redes sociales, que hay que admitirlo, están un poquito muy pasaditas del odio, y a veces sirven para cosas buenas, como para visibilizar casos particulares, y a veces sirven para cosas malas, como para odiar el hecho de que por qué se llama lenguaje inclusivo. Inclusivos son los compañeros con discapacidades. Sí, ese es un espectro de la inclusión. En el Ecuador antes, cuando yo era chico, yo soy mayorcito, tengo 43, los compañeros ciegos, las personas ciegas, los ciudadanos ciegos, eran relegados a contestar un teléfono. Entonces les daban un teléfono para que alquile o para que venda lotería. Pero esa era su única posibilidad de ocupacional. Entonces se lo fue incluyendo en la sociedad justamente a través de leyes, a través de la Constitución, a través de reglamentos en el Ministerio de Trabajo, y se los ha incluido a todos, no solamente a los que tienen una discapacidad visual, sino auditiva. Y en el caso de las diversidades sexuales no hablamos de una discapacidad, pero sí hablamos, como decía Sibel, de una diferencia. Es decir, todos tenemos que partir de la misma base, y ellos empezaban más abajo, porque teníamos precisamente una sociedad que los condenaba como un delito. Al principio, al claro. Principio. Y luego... y luego una enfermedad. Cuando vieron que el delito ya no era viable en el mundo, los catalogaron como una enfermedad. Sin embargo, no son ninguno de aquellos. Pero el día de hoy persisten estas diferencias. Y ahí voy a abordar, disculpa que haya dado una vuelta tan larga, sino que es necesario que la gente entienda estos temas y hay que desmenuzarlos un poquito. Ahí vamos a hablar del presupuesto. El presidente de Guillermo Lasso, esto no es que en contra de ningún gobierno en particular. O sea, si Lasso hubiera gobernado bien, hubiéramos dicho, chapó, qué bien. Pero lamentablemente se vendió en campaña, y toco este tema porque ahora estamos en campaña electoral precisamente, se vendió en campaña como un hombre casi progresista. Casi empezaba a hablar en lenguaje inclusivo, pero hay que observar también el pasado de los candidatos. Él fue toda la vida una persona Opus Dei, más allá de religiosa, extremadamente derechosa, o sea, una persona de extrema derecha, hay que decirlo como tal. Y que un día en concreto nos venga a hablar de derechos, de progresividad, de derechos de las minorías sexuales. Yo no sé cómo le compraron ese discurso. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo creo que los candidatos actuales todavía no se han posicionado en temas de género, todavía. Pero, ¿qué le recomiendas tú a las personas que nos escuchan acerca de cómo analizar las propuestas de los candidatos en materia de género, ya que es tu tema? A ver, yo primero creo que las ideologías importan mucho. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de, y como tú comentas, ¿no es cierto?, una persona que tiene una visión de derecha, incluso alternativa, si es que es una derecha alternativa, que no es, en este caso, este gobierno no era, ¿no es cierto?, y comienza a hablar de derechos,
en la última, ¿no?, momento de para ganar adeptos más que otra cosa, hay que sospechar, ¿no? Por lo menos sospechar. Ahora, también hay otro lado y hay que comentarlo, ¿no es cierto? Yo creo que la izquierda también puede ser neoliberal. Sí. Y frente a esa situación, yo creo que es importante que sepamos qué esperamos y qué queremos de un gobierno. Porque si vamos a votar por alguien que nos habla de seguridad o partiendo de entre comillas, la efectividad de Bukele, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque tenemos candidatos de ese estilo, en donde los derechos les estorban, seguramente lo que vamos a vivir es una continuidad como de este gobierno y quizá peor, ¿no es cierto?, en términos de derechos y de la dignidad que de ellos devenga. Entonces, por supuesto, tenemos que saber elegir. Pero por el otro lado también está medio complicado saber distinguir entre esa izquierda neoliberal también, ¿no es cierto?, y ese verdadero progresismo. Yo creo que el progresismo, y en mi caso particular, es algo que me convoca, ¿no?, y con lo cual resueno. Pero ese progresismo implica algunas cosas. Implica primero poner en la palestra a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza, ¿no? Sobre esa base creo que lo que estamos viviendo hoy por hoy implica que podamos primero entender que esa ideología importa, que los partidos no pueden ser de alquiler, que debemos tener, al menos exigir que esos candidatos hablen de los temas que hoy nos convocan, que entiendan que la pandemia fue un parteaguas de nuestra historia y que ha habido un retroceso de derechos. Entonces, hay que retomar esos derechos que están en la Constitución, esa justicia social de la que se habla, por lo menos quienes tenemos esa ideología. Y los otros, si es que tenemos ideología de derecha, pues entonces votar por esos candidatos que les convocan, ¿no? Entendiendo cuál es el gobierno que se va a dar, porque es que de repente aquí no votamos por un candidato, que en este caso es nuestro presidente ahora, banquero, y pretendemos que hable de derechos. Eso no va a pasar nunca. Eso no iba a pasar. Exacto. Y yo recuerdo los primeros meses donde él y la señora María de Lourdes, me rehúso a decirle primera dama, porque eso implicaría que las otras son de segunda o de tercera clase, hablaban de que iban a ser los papitos y las mamitas de todos los ecuatorianos. Y lamentablemente las cifras nos revelan lo contrario. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo protegemos los derechos? ¿Cómo damos las garantías constitucionales que ya constan? Ya tenemos una constitución garantista, ya tenemos una constitución progresista, tal vez una de las más progresistas del Cono Sur. ¿Cómo garantizamos los derechos y velamos por su ejecución sin presupuesto? Yo creo que la primera forma de garantizar esos derechos es a través de la sociedad civil y su presión social. Y eso es lo que nos ha quedado ahora, ¿no? Imagínate, sin asamblea, con un gobierno que en efecto los derechos le estorban. Si no presionamos de alguna forma, vamos perdiendo dramáticamente esa posibilidad de su ejercicio, el ejercicio de derechos. Hay que exigir presupuesto, por supuesto. Es parte fundamental de que se ponga a funcionar un sistema de protección de derechos en este país, que de verdad funcione como un reloj suizo, ¿no es cierto? Y en donde se activen todas estas entidades que deben trabajar en pro de esos derechos. No atender las vulneraciones. Nada sacamos atendiendo vulneraciones. Tenemos que prevenir esas vulneraciones. Es como en la salud. Por supuesto. O sea, cada centavo invertido en una salud preventiva, por decirlo de alguna manera, nos ahorra dólares en, digamos, la salud posterior, curativa. Con los derechos funciona igual. Necesitamos educarnos para ser una mejor sociedad. Pero cuéntame cuáles son los planes y actividades de la UTE. Pero también, se me queda una pregunta en el tablero, pero estoy seguro que te la voy a poder volver a hacer. Claro que sí. Muchas gracias por esta opción. A ver, la UTE, para comenzar, tiene 3 campus, ¿no? Uno está ubicado en Santo Domingo. Tenemos 16 carreras. Próximamente Manabí, tengo entendido. También. Muy bien. Entiendo yo, un proyecto muy interesante, ¿no? De pensar la ciudad como debería ser. Pero bueno, eso me imagino que algún momento podríamos profundizar. Algo conversamos con el doctor Hidalgo Tolegui hace poco. Por eso es que me quedé pensando en justamente esa proyección
de avanzar y estar junto al crecimiento de las ciudades. Pero vamos al Exactamente. tema de los derechos, los Ajá. eventos, los campos y cómo se van a... ¿Qué está haciendo la universidad en ese sentido y qué ha tenido el acierto de colocarte al mando? Muchísimas gracias. Sí, nosotros estamos materializando esos derechos. Es decir, estamos hablando de inclusión a través de lo que hace la universidad día a día, ¿no es cierto? Estamos creando un ambiente propicio para que, por ejemplo, las personas de la diversidad sexual se sientan acogidas, ¿no es cierto? Pero que puedan estudiar y en su plan de vida no tengan o no sufran violencia y discriminación. Esto es fácil decirlo, pero en la práctica requiere mucho trabajo, mucha capacitación, requiere poner en práctica proyectos al interno y externo de la universidad. Por otro lado, tenemos becas y estas becas son muy interesantes porque no solamente nos quedamos en estas becas de rendimiento, que está bien, ¿no es cierto? Entender, por ejemplo, que un buen estudiante puede optar por una beca, como tenemos estas becas, pero también un deportista, pero también una persona con discapacidad, pero también una persona de pueblos y nacionalidades indígenas. Y también consideramos vulnerabilidades. Y dentro de esas vulnerabilidades también las personas que sufren violencia, que tienen problemas o enfermedades catastróficas, ¿no es cierto? O discriminación pueden optar por estas becas. Entonces yo creo que son buenos momentos, ¿no? Y tangibles para decir, somos una universidad. Además de innovadora, como comentabas, en este tema, en este gran proyecto que se tiene en Manabí, también somos inclusivas. Tenemos cero tolerancia a la violencia de género. Esa era mi siguiente pregunta y esa la tenía en el tablero. Si tenían o estaban trabajando en una política de respuesta ante situaciones de acoso o violencia de género. Para la universidad sería muy fácil hacer suyo el protocolo dictado por la, digamos, Ley de Educación Superior a través de sus autoridades, porque hay un protocolo. Pero comenzamos incluso desde eso. Queremos nuestro propio protocolo, lo estamos ya afinando, en donde tenemos una visión mucho más amplia, garantista, donde hablamos de acciones afirmativas, donde hablamos efectivamente de protección integral. Pero partimos de algo, y eso es importante, creo yo, en esta experiencia que yo tengo respecto a temas de violencia escolar incluso, ¿no? A través de mi fundación, te puedo decir que el cambio se da si es que la cabeza cree en ese cambio. Y si hablaste con Ricardo, vas a saber que en efecto es así. Él tiene cero tolerancia a la discriminación, a la violencia, al acoso. Y por eso tiene un observatorio de género que es uno, digamos, de ejemplo en las universidades, ¿no? Uno de las, por lo menos en las universidades privadas. Así que estamos haciendo algunas cosas interesantes, ¿no? Y por eso también decirte que se abrieron inscripciones recientemente en la UTE. Se puede ingresar a la página web de la UTE, que es sencillita, www.ute.edu.es. Y claro, de una forma virtual hay cómo inscribirse, se puede optar por las becas. Tenemos más de 1.500 becas a lo largo de todas las carreras. Qué bien. Así que sí, yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde la UTE. Dijiste dos palabras, observatorio, participación, y me lleva justamente a este evento de Guayaquil que tocamos al principio, donde finalmente pues no desfiló el alcalde, pero desfiló Augusto Verduga. Y Augusto Verduga decía, yo soy heterosexual, pero si estoy aquí es porque es hora de que todas las cosas que nosotros podemos hacer en libertad con nuestras parejas, también las puedan hacer ustedes. Que no sientan pena, que no sientan vergüenza al tomarse de la mano, al caminar del brazo o al darse un beso en la vía pública cuando es una manifestación del amor. Y que vence el amor y no el odio. Me quedo con esas palabras. Te agradezco, Sibel, porque tenía muchas ganas de conocerte durante mucho tiempo. Seguí tu trayectoria pues, en redes sociales, en Twitter, que no solamente tiene odio, sino que también tiene mucho amor. Y tus palabras finales para nuestra audiencia. Para mí es un gusto estar aquí, conocerles. Le desvirtualicé a César hace un momentito, lo cual me da mucha alegría porque habíamos podido conversar. Para mí, más bien, te agradezco mucho porque ha sido un gusto estar aquí, poder conversar de lo que me apasiona, que son los derechos, la protección integral de los grupos de atención prioritaria. Y solo decir que esta sociedad crece y es mejor si es que todos hablamos de inclusión. Efectivamente. Y si es que esa inclusión de verdad se desmaterializa y en la práctica, pues disminuimos la violencia, ¿no? En todas sus formas y manifestaciones.
Qué bellísimo mensaje. Perdón, se me salió el costeño en mí, pero en realidad es muy bello hablar de inclusión, de paz, de tolerancia y de amor en todas sus formas. Muchísimas gracias a todos. Ella fue Sibel Martínez, viene representando a la UTE y nos cuenta las novedades en materia de protección de derechos y políticas de género. Continúen en sintonía de Hoja de Ruta. Soy Andrés Espaudo y hasta la próxima ocasión. Buen día.